Hoy continuamos con esta enseñanza maravillosa y especial que hemos estado compartiendo últimamente acerca de la revelación de Jesús, acerca de la revelación de Cristo. Puntualmente estamos hablando de la roca de Israel. Ya hemos hablado un poquito acerca de la presentación que la misma Escritura hace acerca de la roca eterna. Estuvimos viendo cómo Pedro de ninguna manera, ni ningún otro ser humano, de manera alguna, puede ser la roca de Israel, porque la misma Escritura señala de que la roca es Dios, es Elohim o Yahvé, el Dios de Israel eterno. En la última oportunidad que estuvimos conversando, vimos cómo el apóstol Pablo menciona de manera muy enfática de que la roca de Israel es Cristo, y dice que Cristo estuvo con Israel durante los 40 años en el desierto y que Cristo los acompañó, los siguió en el camino desde Egipto hasta la tierra prometida, y que fue Cristo quien les dio a beber de la misma bebida espiritual, de la misma agua espiritual. Esa roca eterna de la que la Biblia habla, sencillamente el apóstol Pablo en varias oportunidades, y de hecho los demás apóstoles también lo hacen, como Judas, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, anuncian, declaran, profesan de que la roca eterna de Israel es Dios, que la roca eterna de Israel es Yahvé, que la roca eterna de Israel es Elohim, el Dios invisible. Pero al final, en la Escritura, en la Biblia, la roca eterna de Israel termina siendo Cristo. Hoy continuaremos con otro tema que va de la mano, y es ¿qué es la roca? Ya sabemos quién es la roca, vimos que la roca es Cristo, y tenemos que entender ahora por qué. ¿Qué significa el término o qué significa la expresión roca cuando se le atribuye a Cristo Jesús? ¿Qué significa? Y eso es lo que vamos a ver hoy en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Tenemos el momento en el que la revelación viene de parte del cielo para el apóstol Pedro, y vamos a leerlo a continuación. Leo para ustedes en Mateo capítulo 16, verso 13 al 17. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En medio de la revelación que está teniendo el apóstol Pedro, sin él darse cuenta, sin siquiera sospecharlo, ni ninguno de los que estaban allí, el Padre, a través de su Espíritu, le entrega una revelación poderosa, una revelación que nadie había podido captar hasta ese momento en medio de sus discípulos, y es que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Hay unas particularidades aquí, y es que históricamente hay que recordar, o hay que saber en este momento, que todos los judíos, a través del estudio de la Torá, a través del estudio de los escritos antiguos, ellos habían sido enseñados en la ley y habían sido instruidos de tal manera que todos sabían que vendría un Mesías. La palabra Mesías tiene un significado especial. Mesías, o Mashiach en hebreo, o Mashiach en hebreo, tiene un significado especial, y esta palabra Mesías se traduce Cristo en griego. Entonces quiero solamente hacer la anotación de que es la misma palabra en tres idiomas distintos: Mesías en español, Cristo en griego, o Mashiach en hebreo. Es la misma palabra en tres idiomas diferentes. ¿El significado cuál es? El significado de Mesías es Rey ungido. Ese es el significado de esta palabra. Cuando el apóstol Pedro recibe la revelación de Dios, del Padre, entiende dos cosas.
Son dos cosas distintas. La primera, que Jesús, ese hijo de carpintero que estaba delante de ellos, su maestro, era el Hijo de Dios. Esa es la primera. Y la segunda revelación que hace parte de esta misma palabra, de lo que Dios le revela a Pedro, es que Jesús es también el Mesías. Son dos revelaciones en una. La primera, que Jesús es el Hijo de Dios, y la segunda, que Jesús es el Mesías. Para todos los judíos que habían sido enseñados e instruidos en la ley, ellos conocen las Escrituras y conocían en ese momento la trascendencia del Mesías, la trascendencia también de quién sería el Hijo de Dios. Para nosotros en el mundo occidental y para nuestro mundo moderno, decir que alguien es hijo de otra persona se entienden varias cosas. La primera de ellas, y creo que es la más interesante, se entiende que hay dos niveles: el Padre, que está por encima, y el Hijo por debajo. Siempre hay un entendimiento, hay una comprensión lógica de que el Padre es mayor, de que el Hijo es menor. Ejemplo, dos, de que el Padre tiene más autoridad, obviamente más autoridad que el Hijo. Tres, de que el Padre ordena y gobierna al Hijo. Cuatro, que el Hijo se somete y se subyuga al Padre. Esas son las connotaciones de una relación filial entre dos personas con una relación paterna, de padre a hijo o de hijo a padre. Para cualquier persona del mundo occidental moderno entiende perfectamente que el padre de alguien es mayor, que el padre de alguien tiene más autoridad, que el padre de alguien es quien lo engendra o quien lo procrea a través de la fecundación o a través de la adopción. Cualquiera de estas maneras es válida para reconocer que alguien tiene paternidad sobre otra persona. En este caso, que un padre llega a ser para otra persona padre realmente porque tiene esta relación. Ahora bien, lo que hay que entender es que en el contexto de la ley, en el contexto de la Torá, cuando los profetas anunciaron al Hijo de Dios de que vendría un hijo, y estoy hablando del profeta Isaías, y aquí cito, Isaías dice en la Escritura, en el capítulo 7, verso 14, aquí cito, dice: por tanto Adonai mismo os dará señal. He aquí la virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. Y el mismo profeta Isaías dice en el capítulo 9, verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio está sobre su hombro, su nombre es llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Con estas palabras proféticas, y no solo estas, sino muchas otras profecías desde Génesis hasta Malaquías, el Señor siempre anunció el advenimiento del Hijo de Dios. Y para todos los judíos que son estudiosos de la ley y de la Escritura, la comprensión de este término, de llamarle a alguien el Hijo de Dios, es completamente diferente a lo que tú y yo comprendemos de el Hijo hoy en día en nuestra sociedad. Para nosotros, como decía al principio, el hijo de alguien es alguien menor, alguien subyugado, alguien con menos poder, con menos autoridad, alguien que está sujeto y sometido completamente al Padre. Y el Padre siempre tiene que ser mayor en jerarquía, en rango, en poder, en capacidad, en sabiduría y en edad. Eso es lo que denota y lo que encierra el significado de la paternidad entre dos personas, el Padre y el Hijo y el Padre. Eso es lo que significa. Sin embargo, para Israel, como lo vimos ahorita, para Israel hablar del Hijo de Dios significa lo mismo. Hablar del Hijo de Dios significa una sola cosa, y es
hablar de Dios mismo. Por eso dije significa lo mismo, no porque tenga el mismo significado para nosotros en el occidente, sino que para ellos hablar del Hijo de Dios era simplemente hablar de Dios mismo. Para los judíos, el Hijo de Dios no es otro ser, no es otra persona, no es alguien inferior, no es alguien menor, no es alguien más joven. El Hijo de Dios para los judíos sencillamente es el mismo Dios espiritual, el mismo Dios invisible, el mismo Dios eterno, sempiterno, todopoderoso, manifestándose en la tierra en semejanza de hombre. Cuando Dios decide hablarle a Israel acerca del Hijo de Dios y decirles que nacería un niño en la tierra y que ese niño llegaría a ser entregado a la humanidad como hijo, los profetas siempre aclararon y dijeron de manera muy particular de que este niño que nacería sería Dios.